Ustedes conocen lo que ha ocurrido con la bancaria, con el gobierno. Podríamos haber estado hoy terminando un paro de 72 horas, viernes, lunes y martes, lo había decretado la bancaria. En ese momento se produce el pronunciamiento de la justicia que da razón a la bancaria con respecto a lo que estaba discutiendo con el gobierno. Se habían puesto de acuerdo y el gobierno al final, una parte del gobierno no quería reconocer lo que la parte del gobierno que había actuado había acordado con la bancaria. Era un hecho ciertamente impresentable para el gobierno. Actúa la justicia con naturalidad y parecería que ya nada más había para decir. De pronto aparece el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, denunciando a los jueces que homologaron ese acuerdo realizado por el gobierno y la bancaria. Enrique Arias Gilbert, ¿debo decir bien, doctor? Sin L. ¿Sin? L. Exacto, Gilbert, magistrado de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Sí. Bueno, usted es uno de los denunciados. Así es. De todas maneras, además, es muy interesante que en realidad ni siquiera hay una homologación. Lo que se resolvió cautelarmente fue indicarle al Poder Ejecutivo que había un acuerdo entre partes en la que se había juntado por un lado la voluntad de la mayoría de los representantes de los trabajadores a través de su organización sindical, de la mayoría de los representantes de los empleadores, y que además había tenido principio de ejecución y que frente al planteo que lo que nosotros recibimos por parte de la asociación bancaria, nuestra idea era justamente evitar que se produjera un golpe de una decisión de ir a un paro prácticamente mucho más violenta en la medida en que la gente está esperando cobrar. Lo que se le dijo es algo que es tan elemental como esto. El dueño del derecho a negociar colectivamente, el sujeto, no es el Poder Ejecutivo, no es el Ministerio de Trabajo, no es el Poder Judicial, son los trabajadores y son los empleadores. La función del Ministerio de Trabajo es justamente la de favorecer esta negociación, pero nunca interferir en ella. La función del Ministerio de Trabajo es, por supuesto, intervenir en los supuestos en los cuales hubiera una violación del bloque de legalidad. O sea que ni siquiera... Pero el bloque de legalidad, si no ha sido violado, no tiene por qué intervenir. Es como, usted puede hacer una casa. Si usted hace 5 pisos en una zona residencial, obviamente el Estado va a entrar. ¿Por qué? Porque su construcción afecta a eso. Ahora, el Estado no puede venir a decir cómo hace la cocina. Y los modos que puede intervenir el Estado son... Los principales son un convenio que vaya en contra de los intereses de los trabajadores que reconoce la ley, o un convenio que afecte la competencia, por lo cual, supongamos, una gran empresa, un gran pulpo de una actividad, decide aumentar los salarios para sacar del mercado a todas las pequeñas empresas. Está muy fácil de entender, por otra parte. Ese era el problema. Entonces, le dijimos, por 10 días vamos a sostener, porque el pedido de la bancaria incluso fue una medida cautelar por todo el tiempo. A la bancaria nosotros le dijimos... Son 10 días dentro de los cuales ustedes están obligados a presentar esta demanda. Si no hacen 10 días, la medida cautelar caduca. Esto es muy diferente a las cautelares eternas, esas que tanto conocieron. Acá se le dijo 10 días. Doctor, ¿cuántos años lleva como juez? Yo soy juez desde 1989, juez nacional. Bueno, entonces ha tenido seguramente fallos que involucran a varios gobiernos. Y que no le gustaron a muchos gobiernos. ¿Y alguna vez le pasó algo así? No. ¿De verdad no? De verdad no. O sea, por lo menos así de manera en que una afirmación pase a vías de hecho desde el gobierno. O sea, hubo amenazas que incluso en su momento denuncié con el patrocinio del doctor Barcesat, en la última época de la Alianza, pero eran anónimos. Además estoy pensando en evaluar a un juez, en ir a juicio político por una sentencia. Exacto. Es decir, un juez evaluado por su sentencia no podría nadie animarse a hacer nada porque corre el riesgo, según la sentencia, de ser expuesto a un juicio político. Pusieron un título un poquito grande, que yo lo dije mientras lo hablaba, y a ustedes los periodistas les encantan los títulos, que decía, esta mañana yo dije, en realidad lo que estamos haciendo es policía del pensamiento. Si yo dicto una sentencia que no le gusta a alguien, entonces ¿dónde está la independencia del Poder Judicial?
Eso es lo que estaba diciendo. O sea, no hay posibilidad de construir una sociedad democrática con división de poderes si cuando algo no le gusta a alguien se decide juzgar a alguien por eso. Ahora estamos hablando de este disparate que intenta Triaca como si ya fuera una anécdota. Sigue el juicio, lo que él ha planteado. Van a tener que hacer un sorteo y resolver la situación. A ver, ¿o no? aclaremos además otras cosas más. Si el Ministerio de Trabajo actuaba dentro del marco de derecho, se estaba evitando alguna ilegalidad, por coherencia nunca podía haber homologado 5 días después el mismo convenio que antes quería interferir. Porque si era ilegal antes, siguió siendo ilegal después. O sea, no puede afirmar las dos cosas. Además hay otra cosa. El Ministerio de Trabajo hace un planteo frente a la Cámara de Feria, no la de Feria, sino la Cámara que queda luego de la Feria, que es la Sala Segunda, planteando que lo nuestro es un grave error. El resultado fue un rechazo. O sea, frente a todo eso se plantea. Y lo más gracioso es que no se plantea cuando nosotros resolvimos, sino 15 días después, cuando ya habían hecho correr la versión de que lo iban a presentar. O sea, realmente, es decir, hubo toda una serie de actos que son contradictorios con lo que están haciendo. Doctor, permítame usar un término y corríjame si exagero. Esto es un bochorno. Es un papelón grande. Es un papelón grande. Es decir, ¿pero por qué pueden entrar en una cosa así, desautorizarse de esta manera frente a lo que el propio gobierno, ya nadie lo cree, esto va dicho por mi cuenta, sobre el republicanismo y todo lo demás, y la división de poderes, y el respeto, y no queremos una justicia que no sea independiente? ¿Qué es lo que están queriendo en este caso? Bueno, o sea, uno puede llegar a ser independiente, pensar como ellos piensan que uno debe pensar. No es la primera vez que en nombre de la democracia había una manera de hablar democráticamente y otra era la gente que pensaba feo. Eran épocas muy feas. No lo sigo mucho al gobierno, hay un blindaje muy especial periodístico. ¿Cómo lo han tratado en ese sentido? ¿Ha sentido una especie de estigmatización o advierte que en este terreno todos los medios ven que se trata de un disparate? La verdad es que yo nunca estuve en esta situación, así que me es muy difícil analizarlo. Es un debutante absoluto. Claro, o sea, es muy difícil analizarlo. ¿Usted lo entiende, Triaca? ¿Se puede meter en la cabeza del ministro de Trabajo por qué hizo esto, este dislate? ¿Hay una manera de entenderlo? A ver, hay unas cosas que yo no puedo. O sea, yo puedo a lo mejor conversar con un amigo y decir, puede ser por esto. No lo puedo decir públicamente porque yo tengo un respeto hacia una función que tengo. Y entre otras cosas yo tengo que ser muy cuidadoso en no ser demasiado suspicaz. O sea, hipótesis hay muchas. Sí. Y la realidad es que la denuncia va a ser sorteada pasado mañana. El Consejo se imagina ante el Consejo de la Magistratura teniendo que dar explicaciones por esto. El hecho de que se haga el sorteo, ¿es que ha tenido andamiento en lo que procura primero, Triaca? Es decir, lo que significa que se haga el sorteo es que van a elegir quiénes son los que van a reevaluar primeramente la denuncia. Esto yo creo que es muy importante. Y hay que señalar también, por ejemplo, que la Asociación de Magistrados se pronunció específicamente contra la decisión de juzgar a los jueces por lo que opinan. Porque además es una sentencia fundada en las normas constitucionales, en la ley 14250, en la que lo que estamos diciendo nosotros, incluso es tan sencillo lo que decimos, que nosotros ni siquiera le decimos al Ministerio de Trabajo no actúe. Estamos diciendo, ojo, esto tiene estado judicial. Y le recordamos que cuando algo tiene estado judicial, el presidente de la Nación no puede conocer causas judiciales. Eso es lo único que dijimos. Y eso es lo que dice el artículo 109 de la Constitución. O sea, en realidad es probable que haya un problema, pero eso lo tienen los constituyentes. Doctor, ha sido un gusto. Imagino que para usted todo esto es una cosa inesperada, disgustante y absurda. Nunca pensó verse metido en este baile, pero me parece que hace muy bien en que por lo menos la gente pueda confrontar lo que ha hecho el ministro, que es una forma más también de ir contra los trabajadores y de no respetar a los trabajadores. Y le agradezco en nombre de todos los usuarios que usted haya tomado esa decisión porque le evitó al propio gobierno
al que no le pasan pocas cosas, que viernes, lunes y martes hayamos tenido banco cuando la decisión de la bancaria, que es muy firme, era que no iba a haber bancos. Muchas gracias por los servicios prestados, doctor, y que le sea leve este absurdo. Muchas gracias. De nada.